En este mes estamos en el mes de mi visión y la visión de Dios. Y para eso el tema de hoy es verdaderos hijos. Es muy interesante el tema que nos designó el pastor, pues esa es una pregunta básica que debemos de hacernos todos los cristianos. ¿De quién somos hijos? ¿No? Sabemos que terrenalmente pues sabemos el nombre de nuestros papás, eso no los escogemos. Nacemos y ya tenemos unos padres. Pero en el caso de Dios, nosotros podemos decir quién es nuestro papá, quién es nuestro padre, quién es nuestro Dios. Y hoy te quiero preguntar, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o de quién eres hijo? Esta carta que vamos a leer hoy, que es el capítulo 1 del libro de Tito, que es una carta de Pablo que se la dedica a un siervo que también está en la misma misión, visión, valores diríamos actualmente, pero sobre todo en la misma fe, en el mismo amor de Dios. Y la carta empieza con un versículo hermoso y muy poderoso porque dice: Pablo, siervo de Dios. No dice Pablo el ingeniero, no dice Pablo el teólogo, no dice Pablo dice siervo. La palabra siervo en la antigüedad se asocia al servus, al servicio, al ser esclavo. Pero es hermoso porque es un siervo por amor. Es un siervo que reconoce a Dios como su Padre. Cuando tú tienes un buen padre, lo amas, lo quieres, lo bendices. Y Él habla antes que decir otra cosa, dice que Él es un esclavo por amor, Él es un siervo de Dios. Y después ya dice, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe en los escogidos ¿de quién? De su papá, de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Por eso es tan poderoso este versículo, hermanos. Habla acerca de la verdad. Y está hablando de la verdad porque obviamente en Creta, pues lo acabamos de leer, la gente era mentirosa, había otros dioses, había otra creencia. Pero dentro de la creencia cretana había la creencia pues de mentir, ¿no? Tenían una serie de conceptos que serían muy vigentes el día de hoy, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿no? Esa era su lógica, ¿no? Si la queremos equiparar con lo que nosotros ahora vemos, los cretenses tenían esos pensamientos. Entonces los primeros cristianos en Creta, pues ¿qué tenían? Pues esa lógica del mundo. Entonces manda a quien Pablo, pues a Tito, que es un personaje que no es tan mencionado como los demás apóstoles, no es tan nombrado como otros personajes en la Biblia, como Salomón. Sin embargo, la fe, la entrega, el amor que tiene Tito por Dios es tan grande que Pablo le confía tantas veces estas misiones que son bastante complicadas, porque tiene que ir a Creta a arreglar los problemas que hay ahí en la iglesia, porque dice, bueno, tenemos una cultura y tenemos la sana doctrina. Entonces, Pablo manda a Tito para que promueva la sana doctrina, ¿sí? Pero en ese entonces, como ahora, ¿qué nos pasa? Que tenemos la costumbre, tenemos las tradiciones de nuestro país, ¿no? Tú estás acostumbrado a lo que te enseñaron tus papás, los que te enseñó tu familia, lo que te enseñaron incluso en la escuela. Sí, yo recuerdo una amiga que estimaba mucho, teníamos pláticas teológicas, por decirlo de alguna forma. Ella, una persona con 2 licenciaturas, maestría y doctorado, y mientras platicábamos, llegó un momento crucial en nuestra amistad. Dijo,
Y recuerdo sus palabras textuales. Entiendo y me queda claro que lo que me explicas de la Biblia es cierto, que tienes la razón. Era una persona que no tenía problema en leer un libro como la Biblia. Dice, pero yo vengo de una familia con una tradición que no puedo dejar. Mis abuelos, mis padres, toda mi familia tienen esta tradición. Y aunque también leía en la Biblia, decía, sí, ya me explicaste todo lo que no es, pero es más fuerte mi tradición. Y ese fue un momento en el que nos dejamos de ver mucho tiempo, porque a mí me desilusionó esa cerrazón, se llama. Cuando tú estás en la universidad, dicen que hay gente con cerrazón, que se cierra a la razón. Ya estaba la razón, estaba la palabra clara, pero no podía dejar sus tradiciones y lo que su familia les había enseñado. Y aquí Tito nos habla de esta parte donde Pablo es siervo por amor, y es un apóstol. La palabra apóstol, un siervo es alguien que se somete plenamente a la voluntad divina. Un siervo de Dios, es alguien que se somete plenamente a la voluntad divina y vive en obediencia y dedica su vida al servicio del Señor. Un apóstol es un enviado directamente por Cristo para anunciar el Evangelio con autoridad y fundar su iglesia. Aquí vemos que Pablo era apóstol, que era un enviado también. Estas dos palabras a veces se confunden, pero una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser apóstol. Una cosa es decir, yo me entrego a ti, yo dejo que tú dirijas mi vida, Señor, yo te creo a ti. Y otra cosa es, heme aquí, envíame a mí. Y Pablo envía a Tito. Pero la pregunta es, ¿sabes que Dios te está enviando a ti? Tú que estás oyendo estas palabras, ¿sabes que Dios te envió a ti? Tú puedes decirle, Señor, soy tu siervo, soy tu esclavo por amor, y envíame a mí. Porque qué bonito es ver a mucha gente en las iglesias, pues yo soy cristiano, y vienen los domingos y cantan y alaban, pero afuera son de los que llamamos de la secreta. Ni sus amigos saben que es cristiano, ¿no? Y si lo saben, dicen, sí, pero no son tan rigurosas las cosas, y quieren suavizar las cosas con tal de cuadrar en las tradiciones, en la cultura, en la sociedad, en otras personas, y no en la voluntad del Padre. Es muy difícil o muy triste ver hermanos, o llamaríamos en términos, luego los llaman cuasi hermanos, que se dicen cristianos, pero dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Yo encontré una frase cuando era joven que esa me ha servido mucho, que creo que clarifica más este punto. Porque son tan fuertes tus hechos que no escucho lo que tus palabras me dicen. Y este es un principio que usamos en el derecho. Tú me podrás decir, santo y seña, que yo iba pasando, que yo no hice, pero los hechos que están ahí hablan de ti y hablan por ti. Dicen quién eres. Y este capítulo de Tito es, enséñale a los demás a dar fruto. Enséñale a los demás cómo puedes tener los requisitos para los ancianos y los obispos. En esta época, los ancianos y los obispos era un término semejante, pero todos son servidores, y por eso es importante entender que este capítulo empieza así: siervo de Dios y apóstol, esclavo y enviado. ¿Y cuáles son los requisitos de estas personas?
Primero, bueno, el tema de hoy es verdaderos hijos. Entonces vamos a verlo desde la perspectiva de los verdaderos hijos. Dice en el versículo 4, Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Jesús es tu Salvador? ¿Lo has aceptado? Y con Pablo dice, hijo en la común fe. Cuando nos decimos que somos hermanos, se supone que es porque tenemos la común fe. Y tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que en las iglesias usa el término de hermano para aprovecharse de otros. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Hay frutos, hay gente, por ejemplo, cuando tú vas a una iglesia, a mí me ha tocado estar en iglesias o en lugares donde apenas voy llegando, apenas tengo una semana o 2 semanas y ya se me acerca alguien y hermano y te trata muy bien y no tiene que me preste dinero. Entonces, inmediatamente, como dicen coloquialmente, sacan el cobre, enseñan quiénes son, muestran su verdadera intención. Pero aquí vamos más allá, porque aquí vamos hablando acerca de los requisitos para ser un anciano, un obispo, que son los líderes o que son los encargados del ministerio. ¿Sí? Mucha gente, leí muchos artículos esta semana acerca de este capítulo y principalmente se enfocaban en el pastor. Sin embargo, ya leyéndolo bien y entrando en profundidad, por eso el título dice de ancianos y de obispos, o sea, de todos los líderes de la iglesia. Dicen, porque es necesario, dice, bueno, hay el versículo 6, mi padre me lo repetía, o nos lo repetía a todos sus hijos constantemente, decía, nos veía, sobre todo cuando nos veía con alguna novia, nos decía enfrente de esa persona, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. No solamente es que esa persona parezca buena gente, sino también se va a ver en todo lo que él hace, en todo lo que hay a su alrededor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta última parte es muy interesante porque uno de los puntos también muy importantes cuando resalta la gente es la codicia. Y se dice en las ciencias sociales que la gente busca 2 cosas en la vida, la mayoría de la gente: el dinero o el poder. Entonces en las iglesias o en muchos lugares, pero también en las iglesias, se está advirtiendo aquí Pablo de esa gente que o busca dinero o que busca que le digan, ¿no? Hay gente que le dicen, eres anciano, eres diácono, y ya sienten que es un título nobiliario, ¿no? Que ya tiene un estatus y ya hasta se paran así muy propios y hasta se ven como fariseos, ¿no? Así todos muy doctos de la ley y muy expertos, pero la soberbia les sobreabunda, ¿no? Y hablan así de hermano y son muy así, pero detrás de todo te das cuenta que hay una doble intención. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que nuestro corazón no esté en estas cosas, que no seamos soberbios, que no digamos, ay, es que yo soy el encargado de tal área en la iglesia, ¿sí? O que estemos aquí por eso, por el reconocimiento del hombre. Mucha gente viene a la iglesia buscando paz y tranquilidad, pero no buscando a Dios. Y lo que hacen es desviarse en el sentido de que lo que buscan es el reconocimiento de los demás. Están en un cargo pues porque le dicen, ay, el hermano
diácono, ay, el hermano anciano, y entonces están aquí porque tienen un estatus. En los servicios médicos hay algo que se llama el síndrome de la sirena. El síndrome de la sirena es que hay gente que ya en su mente está tan distorsionada que ya no están ahí por ayudar, están ahí para que les digan que son héroes, ¿sí? Y es una patología psicológica que los psiquiatras y los psicólogos dicen: ten cuidado y tienes que identificar a esos paramédicos o rescatistas o socorristas que ya no están por ayudar, que están porque cuando hay un accidente o hay una emergencia, ellos se sienten héroes, se sienten que tienen las cosas bajo control. Y esto se asemeja mucho a lo que pasa aquí en las iglesias también. Hay gente que viene aquí no buscando a Dios, sino buscando que les digan: ay, es que es buena persona, ay, es que es el hermano, es el anciano, es el diácono. A mí me ha sorprendido encontrarme en otros lugares diáconos o ancianos que se paran con una soberbia y se inventan cada versículo que tú dices: hermano, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Había un pastor judío mesiánico que hablaba con una elocuencia que uno diría: wow, qué sabio, hablaba hebreo y traducía la Biblia y era judío, pero tú leías y tú escuchabas sus mensajes, y un ingrediente que siempre le faltaba en los mensajes o en sus prédicas era el amor. Juzgaba, señalaba, decía: estos son adoradores del diablo, estos son... O sea, era un juzgador, no estaba ahí para platicar o para hablar de las buenas nuevas. Por eso es importante reconocer todos estos atributos en una persona que va a ser un anciano y un obispo. Pero no te lo digo para que juzgues a los ancianos de la iglesia o a los diáconos, sino para que tú te pongas a cuentas y digas: yo soy de esos, yo vengo a la iglesia para que me reconozcan en la sociedad femenil o en los jóvenes, o para tener amigos, o porque sigues al Señor Jesucristo, porque lo amas. Y como vuelvo a decir, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que dice: ay, yo soy hermano, pero a la hora de elecciones en alguna sociedad se esconden para no estar en ningún cargo. Cuando hay que hacer cosas, no las hacen. Y otros parece que las hacen. Por ejemplo, en los jóvenes es muy común ver que alguien está muy atento en la sociedad de jóvenes, pero porque sabemos que le interesa a alguna muchacha. Y mientras está ella, hacen y deshacen, que parecen cristianos más que Tito, ¿no? Pero que cuando no está, de repente mágicamente no pueden, no tienen tiempo, se les acaban las ganas y el ánimo. Ese día tienen otra cosa que hacer, ese día en su trabajo pues las hablaron, les dijeron que tienen que hacer otras cosas. Ten cuidado si tú no eres un hijo de Dios. Ponte a cuentas tú con Dios y dile: Dios mío, ¿soy tu hijo? Y Él te va a decir: ¿eres soberbio? ¿Eres iracundo? ¿No eres dado al vino? ¿No te gusta echar pleito? ¿No te gusta el dinerito? ¿El dinero mal habido? Y muy importante es tener y entender la palabra para enseñar la sana doctrina. Para enseñarlas. Cuando hablamos de sana doctrina, en términos jurídicos hay algo que se llama el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes se refiere al texto sin polvo, sin paja, quitándole todas las cosas que no son por las que fueron hechas. Y en este caso, en el caso de la Biblia, te tienes que preguntar si tú sigues la Biblia o sigues una corriente. Y te das cuenta de toda la gente que no es creyente, porque cuando hay un pleito en una iglesia y por ejemplo se va un pastor o simplemente termina el periodo del pastor,
¿Y qué pasa? Que toda esa gente se va. ¿A quién estaban siguiendo? ¿A Dios? ¿Estaban comprometidos con el ministerio? ¿O estaban simplemente porque les gustaba cómo predicaba el pastor, porque el pastor coincidía con su forma de pensar, se acomodaba a sus enseñanzas? Un buen hijo de Dios está en las buenas y en las malas. Un hijo de Dios no huye a la primera. Y si huye, regresa, porque también hay hijos pródigos. Hemos visto hermanos que de repente se alejan. Yo mismo me alejé de la iglesia alguna vez. Pero al final Dios te regresa y te das cuenta que Dios te puede perdonar. Aquí hay muchos, este es un tema como para muchas horas. Recordemos que en esta cultura cretense, pues estaba la mentira y estaba la cultura, y tenían que enseñar la sana doctrina. Todas estas cosas, todas las cosas puras son para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Muy interesante cómo termina este capítulo. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Qué fuerte palabra. Para aquellas personas que están aquí o que están en alguna iglesia, que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen, y peor aún, con sus hechos lo niegan. ¿Sí? Que dicen: ay, sí, yo soy cristiano, pero van a su trabajo y ahí dicen todas las groserías y afuera son otra persona. Dice la Biblia: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero no estoy aquí tampoco para señalarlos ni para señalarte, sino para que tú pongas en la balanza qué es un verdadero hijo de Dios bajo este concepto de Tito, y qué es un verdadero anciano, un buen obispo, porque al final todos somos de alguna forma esclavos y enviados, o siervos y apóstoles, o esclavos y enviados de Dios, primero para obedecerle y segundo para compartir las buenas nuevas y para vivir una vida cristiana. Y por eso dice en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si a ti el que te guía es el Espíritu de Dios, lo dice Romanos, eres su hijo. Y ahí hay una disyuntiva muy interesante. Cuando tú pones, porque hay gente, ¿cómo lo puedo discernir? En mi visión digo, pues yo soy, yo hago, yo puedo. Y en la visión de Dios, tú dices: Dios mío, tú eres el que sabes, enséñame, guíame. No puedes llamar a Dios su Padre si no lo obedeces. Hay gente que dice: no, pues yo hice la oración para aceptar a Cristo y ya soy salvo. No, aquí tienes que tener también la obediencia a Dios. Si no guardas sus mandamientos, si haces todo lo que, al contrario que acabamos de ver en Tito, no eres hijo de Dios. Un verdadero hijo vive una vida transformada. Y eso también lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que no importa tu pasado, pero en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, que aceptas que Dios es tu Señor, Él te va a transformar. No es porque tú digas:
como cuando quieres hacer dieta, dices, ay, por mi fuerza de voluntad voy a dejar de comer esto. No, es que Dios te transforma y se ve que la transformación en ti. En Tito 1:1 dice, como referencia también tenemos a Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y ahí vienen todos los que vienen nada más el domingo, escuchan el sermón y se van a su casa y no saben de Dios en toda la semana. No viven una vida cristiana. La verdad confronta, la verdad cambia. Cuando decimos conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, estamos hablando de Jesucristo. El conocer a Jesucristo te cambia y te transforma realmente, y lo vas a ver en los hechos. Por sus frutos los conoceréis. La otra visión que tiene un hijo de Dios es que tiene muy claro que esta vida es algo pasajero, es algo momentáneo. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener la vida eterna, sabe que Dios es real, sabe que Dios es verdadero, sabe que sus promesas existen y saben que los que son hijos de Dios alcanzarán la vida y la vida eterna. Yo me acuerdo cuando escuchaba acerca de cómo murieron los apóstoles, varios, y dices, crucificados, con todo lo que pasaron. Muchos de nosotros a la primera hubiéramos huido, ¿no? Pero cuando tienes claro, ellos tenían claro que si morían iban a vivir eternamente. Era solamente un paso, un proceso, un cambio nada más. Entonces, cuando eres hijo de Dios, la muerte pues te da miedo, claro. No puedo decir que no tienes miedo. Pero como decimos los alpinistas, una cosa es que tengas miedo y otra cosa es que el miedo te tenga a ti. Sí, yo tengo a veces miedo de salir y chocar y que algo pase, pero el miedo no me detiene y entonces agarro, me subo a mi coche y manejo, ¿no? Un cristiano dice, pues sí tengo miedo a que, pues, de morir, no me gustaría morir, pero tampoco es algo que me deja hacer mi vida, porque sé que hay algo más importante que es la vida eterna. Y si tú no estás seguro de que hay vida eterna, quiere decir que todavía no eres hijo de Dios. Tienes que acercarte a Dios, tienes que tener un compromiso, un amor con Él y entender su palabra. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, hermanos, no es un llamado emocional, no es para que te emociones hoy y digas, ya soy cristiano. Es para que tengas una vida plena como hijo de Dios. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir, habla con Dios y dile, ¿soy tu hijo, Señor? Según lo que acabamos de leer en Tito, ¿soy esa persona? ¿O sigo haciendo lo que se me ocurre en la vida? La visión de Dios es formar verdaderos hijos, no religiosos, sino de gente que tenga la gracia de Jesucristo. Así que no seamos como estas personas que dice Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Mejor cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no lo has aceptado, hoy es muy buen momento para que lo aceptes. Si cometiste errores en la iglesia, si te acabas de dar cuenta de que venías pues solamente por tener amigos, por convivir con otras personas o porque te digan
que tienes algún cargo, o peor aún, que vengas aquí queriendo robar y estafar a la gente, es buen momento para que le pidas perdón a Dios, para que te acerques a Él y para que Él cambie tu vida y dejes que Él guíe todo tu camino. Que seamos esos verdaderos hijos, que tengamos esa visión de Dios, no esa visión de los seres humanos, no la visión de esas personas que dicen, bueno, es que así me enseñaron mis papás, es que así lo hacen todos, sino que digamos, heme aquí, Señor, porque aquí dice el apóstol Pablo, he aquí, envíame a mí. Cuando dice, y el apóstol Pablo, y como el apóstol, y como Tito, que también era enviado, seamos nosotros enviados. No seamos de esos hermanos refrigerianos que se meten al congelador toda la semana y nada más están activos los domingos. Seamos de esos hermanos que viven una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por miedo a Cristo, sino por sabiendo de las maravillas que Él nos da. Recordemos a veces que nuestro propio criterio nos puede engañar, pero la visión de Dios es hacerme su hijo por medio de Jesucristo y solamente por medio de Jesucristo. Recuerdo cuando estaba al norte de la India y veía tantos dioses tantos que hay por allá, son muchísimos, y había gente que equiparaba a Cristo con Buda y con otros personajes, y le llamo personajes porque el mismo Buda no se llamaba Dios, sino que era una persona que buscaba la iluminación. Jesucristo no buscaba la iluminación. Jesucristo era el Hijo de Dios y era Dios mismo, y eso está claro en la Biblia. Él no estaba buscando la iluminación, no era un maestro más. Es el Dios, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Acepta a Cristo en tu corazón y reflexiona en esta palabra de Tito capítulo 1, para que en verdad seamos hijos de Dios y no hijos de otra cosa. Oremos, hermanos, porque esta palabra nos haga reflexionar y nos lleve y nos llene del amor de Cristo. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos enseñas cómo identificar a aquellas personas que dicen que te aman, pero que no te siguen, Señor. Pero más aún, nos pone en la balanza el saber si somos hijos tuyos, si somos verdaderamente creyentes de ti, Padre, si somos alcanzados por tu amor y tu misericordia. Y como dice tu palabra, por sus frutos los conoceréis. Enséñanos a dar fruto, enséñanos a compartir de tu palabra, enséñanos a hacer las actividades en tu iglesia como tú las has mandado, como tú las has designado, y no conforme a la tradición y conforme a nuestro criterio, Señor. Endereza nuestros caminos, endereza nuestras veredas para guiarnos hacia ti, Señor. Quita toda inmundicia de nosotros, Padre, y te pedimos esta noche entrar a tu reino, ser llamados hijos y poder decirte, Padre, Padre, Señor. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo un nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.